Bienvenidos a Hablando con la Iglesia, un podcast cristocéntrico, guiado por el Espíritu Santo y que honra la palabra de Dios. ¿Estás listo? Aquí vamos. ¿Qué pasa, iglesia? Hoy quiero hablar acerca de otro tema que se solicitó. Eso es no pura estación de radio, Ey, pero quién quita, tal vez algún día salgamos en la radio, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al podcast. Hace poco hablaba con una persona que estaba empezando su relación con Dios y en nuestra conversación surgió el tema de los sacrificios que debemos hacer en nuestro caminar cristiano. Y con esa persona bromeamos que a veces pareciera que en la vida cristiana todo es un sacrificio. Sacrificio aquí, sacrificio allá, sacrificio cada segundo del día. Y obviamente estábamos exagerando, pero me puse a pensar en este tema de los sacrificios. Y buscando el significado de la palabra sacrificio encontré las siguientes definiciones. Esfuerzo o acción que una persona hace por sí misma para conseguir o merecer algo. También puede ser un esfuerzo o acción que una persona hace por sí misma para beneficiar a alguien más. Otra definición es brindar homenaje u ofrenda que se realiza a una divinidad con la intención de rendirle tributo. Y en general se entiende que el sacrificio es un camino para llegar a una meta. Y esta idea general de sacrificio, un camino para llegar a una meta, cambió mi percepción de los sacrificios, especialmente en mi vida con Dios. Normalmente cuando pensaba en los sacrificios de la vida cristiana, solo pensaba, por ejemplo, en los 5 sacrificios principales en el Antiguo Testamento, que se encuentran en el libro de Levítico, como el sacrificio de pecado intencional, que era para perdón de pecados planeados e intencionales, o el sacrificio de pecado no intencional, que era para pecados inconscientes o que se hicieron por equivocación. Sacrificio de ofrenda quemada, que era quemar una parte de un animal como sacrificio de adoración, o un sacrificio de grano, que era entrega de un grano o comida como sacrificio para adorar a Dios, o un sacrificio de paz, que era un animal o granos sacrificados para agradecer a Dios. Estos eran como los 5 sacrificios principales en el Antiguo Testamento. O también cuando pensaba en sacrificios en la vida cristiana, solo pensaba en los sacrificios del Nuevo Testamento, como el ofrecer nuestros cuerpos en pureza, Romanos 12:1, o sacrificios de generosidad, como lo vemos en Hechos 2:45. Y yo solo pensaba en este tipo de sacrificios y en todos estos conceptos o ideas de sacrificio. Para mí, yo era el único que estaba sacrificando. Yo era la persona haciendo todo el trabajo. Yo solo daba, pero no recibía nada, lo cual honestamente es completamente erróneo. Si yo veo los sacrificios como el camino que me lleva a una meta, los sacrificios dejan de ser una carga y una obligación. Es como ir al gimnasio para ser más saludable y ponerse más toro. Los sacrificios que tenés que hacer para ir al gym dejan de ser una carga y una obligación cuando miras tu meta cada vez más cerca. Es lo mismo con los sacrificios de la vida cristiana. Si yo veo los sacrificios como el camino que me lleva a una meta, los sacrificios dejan de ser una carga y una obligación. Y en la vida cristiana, los sacrificios se vuelven gratitudes, oportunidades y beneficios. ¿Cómo así? Déjame explicarte. Con gratitudes me refiero a debo dar gracias por poder ofrecer sacrificios, porque Dios pudiera rechazarlos y no tomarlos en cuenta. Es decir, digamos que constantemente me paso, por ejemplo, de caliente con mi novia y en una de esas meto las patas.
Entonces vengo y le digo a Dios, Dios, perdóname por despreciar la pureza que me has dado. No quiero volver a poner en riesgo esta pureza y mi relación contigo. Entonces sacrifico a mi novia. O sea, termino la relación con mi novia. No es que vaya a matar a mi novia para ya no estar caliente. Entonces sacrifico mi relación con mi novia para no poner en juego mi pureza y yo poder agradar a Dios. Al Dios ver mi verdadero arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad y conducta, Él acepta mi sacrificio, me perdona y me restaura. Pero Él muy bien podría decirme, mira, no, mano, ya la cantaste y no hay nada que puedas hacer para que te perdone, para que te restaure y para que recuperes tu pureza. O sea, imagínate que así fuera. Él podría, pero no lo quiso así. Entonces aquí veo que el ofrecer un sacrificio se vuelve gratitud, porque Dios no necesariamente está obligado a recibir mi sacrificio, pero aún así lo hace y por eso estoy agradecido. ¿A qué me refiero con oportunidades? Bueno, sacrificar cosas por mi relación con Dios puede otorgarme oportunidades que jamás hubiera tenido. Por ejemplo, después de que decidí sacrificar mis deseos carnales como la pornografía y la masturbación, Dios me dio la oportunidad de ayudar y restaurar a muchos otros hombres que estaban luchando con estas mismas adicciones. Es más, uno de esos hombres hasta se volvió como mi hermano y mi mejor amigo. Entonces, si yo hubiera tenido el deseo de sacrificar mis deseos carnales, eh, pero tal vez no lo hubiera logrado y no le hubiera pedido ayuda al Espíritu Santo y hubiera seguido en esos deseos carnales, en esas adicciones, jamás hubiera tenido la oportunidad de ayudar a varios hombres a ser libres y a tener una mejor relación con Dios. Porque yo hubiera estado en lo mismo y así no hubiera podido haber ayudado a nadie. Entonces aquí nos damos cuenta que los sacrificios se vuelven oportunidades. Y finalmente, con la parte de los beneficios, de que los sacrificios se pueden volver beneficios, me refiero a esto. Aquellas cosas que Dios nos otorga cuando hacemos sacrificios por Él. Yo me recuerdo que cuando Dios me dijo, quiero que me entregues el fútbol, yo dije, no hombre, o sea, allí sí te estás pasando, Dios. Esto no lo puedo sacrificar. ¿Cómo te voy a entregar el fútbol? Es lo que más me gusta y lo que quiero hacer de por vida. Pero vaya si Dios no iba a recompensar mi sacrificio. Como me di cuenta que ese era el costo que yo tenía que pagar para cambiar mi vida y tener una relación íntima con Dios y poder vivir para Él, yo decidí dejar el fútbol. Y en ese momento no lo entendí, pero Él sí sabía que me había llamado a servirle afuera del fútbol y que eso me daría la libertad, felicidad y plenitud que tengo ahora. Y definitivamente nunca, jamás hubiera tenido lo que tengo ahora y vivir de la manera que vivo ahora si no hubiera decidido sacrificar al fútbol. Entonces esto me demuestra que los sacrificios se vuelven beneficios. Entonces, si los sacrificios son gratitudes, oportunidades y beneficios, no debería de pesarme, desagradarme o costarme vivir una vida de sacrificios. Pero como no vemos los sacrificios de esta manera, es muy difícil para nosotros hacer sacrificios. Pero si cambiáramos nuestra mentalidad, nuestra perspectiva, nuestra idea de lo que realmente son los sacrificios, sería muchísimo más fácil vivir sacrificándolo todo y vivir una vida de sacrificios para Dios. Pero, ojo, no vamos a hacer los sacrificios para recibir algo a cambio de Dios o para manipular a Dios. Los vamos a hacer porque en nuestra respuesta natural, en nosotros de corresponder hacia lo que Dios ha hecho, no nos queda más que
que vivir una vida de sacrificio. Y bueno, no nos tenemos que enfocar también en solo los beneficios o los regalos o las cosas buenas que vamos a obtener por los sacrificios que estamos haciendo. Esa no es la idea, aunque sí debemos de considerarlos. Y cuando uno se pone a pensar lo que Dios ha hecho por nosotros, uno es como, esto ya no es un sacrificio. Esto simplemente es mi manera de vivir y de responder a todo lo que has hecho. Y bueno, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Muchísimas cosas. Pero una de ellas fue hacer el mejor y más grande sacrificio de la historia. Dar a Jesús por ti y por mí. Jesús estuvo dispuesto a perderlo todo, a sufrir en cada posible manera y hasta morir para que pudiéramos amarlo, conocerlo y buscarlo. Ese sí, qué sacrificio. Pero Jesús hizo lo que hizo porque vio su sacrificio como el camino a una meta. Darnos su perdón y amor. Salvarnos de nosotros mismos y estar eternamente con nosotros. No fue que hacer este sacrificio fuera regalado y no tuviera un precio y no se requiriera de perseverancia, de estar comprometido, de mantenerse enfocado, de pedirle ayuda a Dios, no. Pero se logró y lo hizo. Y no fue como que una carga o algo imposible, porque Él tenía esa meta en mente, el darnos su perdón y su amor, salvarnos de nosotros mismos y estar eternamente con nosotros. Jesús es nuestro mejor ejemplo de vivir una vida de sacrificios. Y no solamente de vivir una vida de sacrificios, sino de cómo hacer estos sacrificios de la mejor manera, con la mejor disposición y de la mejor actitud. Entonces yo quiero preguntarte en este día, ¿será que podríamos imitar a Jesús en esto? ¿Será que conocemos a Jesús lo suficiente como para imitar su vida de sacrificios? ¿Será que hoy decidiremos aceptar su sacrificio en la cruz por nosotros? Su sacrificio que nos saca de nuestra vida pecaminosa, de nosotros mismos, de esa vida que lleva a muerte. ¿Y será que podremos corresponder a lo que hizo por nosotros? ¿Será que así como Él podremos ver los sacrificios de tal manera que no nos costará y permaneceremos en Él hasta llegar a la meta? Tú tienes la oportunidad de decidir hoy. ¿Qué decidirás?